Buenos días. Buenos días, chicos. Hola, Rodrigo. Hola, Víctor. Hola, chicos, tengan buen día. Vamos a esperar que se conecte la mayoría para empezar con una retroalimentación de esta clase, ¿verdad? De esta semana, que es el tiro parabólico. Así es que solo esperemos un momento que se conecten los demás para poder iniciar. Bueno, chicos, vamos a compartir la misma presentación que tienen en la videoclase. Y lo que vamos a hacer es que voy a ir explicando algunos de los ejercicios con los procesos que están ahí. Yo sé que ya la mayoría me envió los trabajos y agradezco mucho porque ya he visto las observaciones ahí corregidas de algunos y eso es lo que tenemos que estar siempre preguntando, ¿verdad? Así que estoy a la disposición para cualquier consulta. Ustedes siempre háganme saber si algo no lo puede hacer para poderle auxiliar. Así es que vamos a compartir siempre lo que es la presentación del tiro parabólico. Luego al final vamos a tener tiempo para los comentarios o las consultas que tengan referente a los ejercicios que se dejaron esta semana, que era el ejercicio 40 y el ejercicio 42. Así que vamos a compartir la presentación. Vamos a ver por acá. Vaya, chicos, he silenciado su micrófono para que solamente me pueda escuchar yo y así vayamos desarrollando lo que es esta clase. Como decía, es una clase de retroalimentación para poder aclarar dudas que usted pueda tener sobre algunos ejercicios que se proponía aquí en la presentación. Entonces, vamos.
Bueno, el tema, como decía, es el tiro parabólico y es un tema que tiene que ver con los anteriores, el tiro o lanzamiento horizontal. Eh, Ese tiro parabólico tiene que ver con dos componentes, con la componente vertical y la componente horizontal. Eso lo conocemos como plano cartesiano. Entonces, a medida fuimos avanzando en el tema de movimiento, nos fuimos dando cuenta de que eh, el movimiento parabólico sigue una trayectoria, como bien dice su nombre, de una parábola. Entonces, ahí sí tenemos que siempre tomar en cuenta el movimiento de las coordenadas tanto en X como en Y. Entonces, vamos a seleccionar aquí un puntero para irles explicando. Vale, aquí mencionamos el movimiento horizontal, que es en el eje X, es un movimiento rectilíneo uniforme. Ahí solamente la velocidad se mantiene constante, pero en el eje Y, el tiro ya se convierte en un movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso es porque ya la gravedad está actuando en ese momento cuando está en el eje Y. Aquí puedo tener lo que es una imagen que le he colocado. Si usted se fija, la flecha roja que va apareciendo en cada componente que se da de las velocidades, esa es la velocidad, ¿verdad?, de esa partícula. Entonces, en este caso tenemos la componente para la velocidad en X y la componente para la velocidad en Y. Esos son temas de vectores que ya hemos trabajado anteriormente. No vamos a profundizar, ¿verdad?, en calcular esa resultante roja, pero sí es necesario que sepamos que al trabajar con las dos velocidades, de esa manera es que se va a encontrar la resultante en cada posición que se va observando en la trayectoria de ese tiro, ¿verdad? Como decimos, es un tiro parabólico, es un tiro de proyectil. Aquí hay un alcance máximo que se va a obtener y de esta manera tenemos otras características, por ejemplo, la velocidad en Y, cuando llega a su parte más alta, en ese momento la velocidad se convierte en cero. Y la velocidad en X siempre se permanece constante. Entonces ahí que tenemos que tomar en cuenta eso para lo que es el desarrollo de los ejercicios. Aquí les he colocado algunas de las ecuaciones que aparecen en su libro y algunas que no aparecen las he agregado. Estas ecuaciones han sido sustituidas, son las mismas de lanzamiento horizontal, solamente que ahora donde era velocidad en X, ahora ese valor se convierte en velocidad sub cero por coseno de un ángulo. Porque cuando encontramos lo que es la componente de, de la velocidad en X y la velocidad en Y, esa resultante que sale tiene lo que es un ángulo. Entonces ese ángulo lo conocemos como ángulo alfa. Esa letra griega se llama alfa y tenemos que tomarla en cuenta porque de eso depende la inclinación que tenga ese tiro y el alcance que éste va a obtener. Por acá he colocado unas ecuaciones que ustedes van a utilizar en los ejercicios 40 y 42, donde se pide calcular el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo total de vuelo, que es el de subida y el de bajada, y esta que es para calcular la distancia o el alcance máximo que tiene ese proyectil. En los ejercicios que yo les propuse, que eran ejercicios de su libro, había uno que es el 43, que habla acerca de lanzar una moneda al aire formando un ángulo con la horizontal. En ese momento, cuando ya me dan este problema, ya empiezo a analizar los datos que me dan y eso siempre se los he estado mencionando en cada video, que tomemos en cuenta las componentes o los datos que me dan para cada ejercicio. Para este ejercicio me dan una velocidad sub cero en X, que eso es aquí menciona, ¿verdad? Las componentes de su velocidad son 2.6 metros sobre segundos en el eje X, que serían las componentes de X, y 1.82 en el eje Y. Eso es para las componentes verticales. Y como ese ejercicio posee tres literales, vamos a calcular por acá
El primero, que es con qué velocidad fue lanzada esa moneda. Con estos datos resulta a veces bien difícil poder encontrar la respuesta. Entonces, tenemos que copiar siempre las ecuaciones que vamos a ir utilizando. Por acá he copiado algunas ecuaciones. Estas, por ejemplo, son el de lanzamiento horizontal. Y lo que vamos a hacer es aplicarlas porque es necesario encontrar algunos elementos para llegar a la respuesta final. Entonces, para este ejercicio, primero necesito conocer el tiempo. Y vamos a encontrar el tiempo aplicando lo que es este valor de X, que ya me lo dan, que son 1.5 metros, y también me dan la velocidad sub 0 de X. Entonces solamente sustituyo los datos. Es necesario que en la calculadora se verifique ese dato. Es 1.5 entre 2.6. Metros con metros se simplifican y solamente me quedan las unidades de segundos. Entonces, en este caso, la respuesta es 0.58. Yo la voy a dejar colocada en un cuadrito celeste porque necesito irla utilizando en los siguientes procesos. Ahora, vamos a utilizar esta ecuación solo para dejarla planteada, porque no conozco la velocidad inicial y todavía no conozco el ángulo, pero sí conozco la velocidad en X. Entonces voy a dejar planteada esta ecuación de esta manera. Entonces ya tengo que la velocidad en X era 2.6, ahora tengo velocidad sub 0, coseno de alfa. Esto solamente queda indicado, lo dejo en este cuadro celeste, voy a utilizar en breve. Ahora voy a utilizar esta ecuación que tiene lo que es la velocidad en y tiene también lo de la velocidad inicial, seno de alfa. Acuérdense de cuando estamos hablando de la componente y, siempre es la función seno, la gravedad y el tiempo. Entonces, en esta ecuación yo conozco lo que es la velocidad inicial de y, que es 1.82. Conozco la gravedad, en este caso es 9.8. Y conozco el tiempo, que ese tiempo es el que obtuve en esta ecuación. Entonces voy a sustituir los datos y de esta manera obtengo lo que es esta ecuación, ya con los datos sustituidos. Voy a operar y voy a dejar solamente en un solo miembro lo que es la velocidad inicial y el seno de alfa. Entonces, en este caso ya tengo esto para poderse operar. Esto estaba negativo, ¿verdad? Pasa al otro lado positivo y se convierte en 5.68. Se suma y de esa manera obtengo también otra ecuación planteada acerca de la velocidad inicial por el seno de alfa. Estas dos ecuaciones las voy a utilizar para poder calcular lo que es el ángulo en este caso, de inclinación que tiene la resultante. Para eso ya he colocado esta ecuación y aquí tengo los valores que voy a sustituir. Voy a sustituir velocidad inicial, seno de alfa, entre la velocidad inicial, coseno de alfa. Esos son los dos cuadros que tengo por acá. Esto es lo que voy a colocar en la parte del numerador, que va a ser 7.5, y en la parte del denominador 2.6. Y de esta manera obtengo lo que es esta expresión. Eso se opera en la calculadora, ¿verdad? Lo podemos hacer de un solo, pero en este caso lo he hecho paso a paso para que usted vea que sale un número con muchos decimales. Yo les decía en el video que usted puede tomar todos los decimales para que su respuesta sea más acertada. Entonces, en este caso, al operar, y siempre recordarles, cuando vamos a hacer esta operación de la tangente inversa, su calculadora tiene que estar en modo D, quiere decir modo grados. Si está en otra opción, pues la respuesta siempre le va a salir, pero es una respuesta errónea. En este caso, el ángulo es 70.88 grados. Ahora, ¿para qué me va a servir eso? Para encontrar ya la velocidad inicial. Ahora, ¿dónde puedo sustituir este dato para conocerlo? Voy a utilizar la ecuación que tengo por acá. Solo voy a despejar en este caso la velocidad, que es lo que necesito, la velocidad con que fue lanzada la moneda. Entonces, seno de alfa está multiplicando con la velocidad. Entonces, seno de alfa va a pasar a dividir y en este caso me queda de esta manera.
Entonces ahora voy a sustituir ese valor de alfa, que es 70.88 grados, y al dividirse llego a obtener lo que es la respuesta de la velocidad con que fue lanzada la moneda. Es así como se resuelve este ejercicio, y si usted se fija, no es solamente llegar a ocupar una fórmula. A veces tenemos que ir deduciendo, y por eso se necesita que usted vaya revisando los procesos. Cuando tiene dudas en algo, pueda contactarme y me pueda preguntar: mister, yo hice esto, pero de ahí no puedo pasar. Y vamos dando de seguimiento para poder resolver el ejercicio. Vamos a ver ahora el literal B. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza? Para este caso, vamos a sacar los datos y vamos a incluir datos anteriores del literal A. Vamos a escribir la ecuación, que en este caso vamos a utilizarla para encontrar la altura máxima. Eh, Algunas veces aparece Y máxima, en este caso le hemos puesto H máximo. Siempre colocamos el valor negativo. Acuérdense que cuando va hacia arriba, decíamos en Y, es un movimiento uniformemente acelerado. Entonces ahí actúa lo que es la gravedad. Entonces la gravedad cuando va hacia arriba es negativa. Entonces vamos a sustituir los datos. Ya parte de los datos ya los conozco, ya conozco la velocidad inicial, que lo obtuve en el literal A, la gravedad, y conozco el ángulo. Entonces sustituyo los datos, y en este momento ya vamos observando ahí que tenemos cada dato sustituido en la ecuación. Recuérdese siempre de las unidades. Eh, Vamos a tomar ese tiempo también para preguntarles si tienen alguna duda. Pueden escribir su mensaje, porque necesito también ir corroborando si usted tiene alguna duda hasta el momento, para poder ir aclarando también ahí, ¿verdad? Puede dejar su comentario, y no es necesario que esperemos hasta el final, quizás. Cada ejercicio que vamos resolviendo, usted puede dejarme su comentario para poder ir ahí, ¿cómo se llama? Dándole la respuesta, ¿verdad? Ajá, estoy acá para ver si hay algún comentario. Vaya, aquí Ever no se le escucha bien. Vamos a poner más acá entonces el micrófono. Vaya. Diego pregunta si vamos a tener que despejar en esta ecuación. En esta ecuación no la vamos a despejar, ya de hecho ya está despejada. Es una de las que ya les he dado para que ustedes la puedan ir aplicando, ¿verdad? Así que en este caso no vamos a despejar, Diego. Ya está establecido que así como se las doy, así la vamos a terminar trabajando. ¿Otro comentario? Bueno, vamos a continuar entonces con la solución de este ejercicio. Igual al final voy a volver a preguntar si hay otro comentario para poderle dar ahí eh, ayuda, ¿verdad? Bueno, decía, siempre que colocamos los datos o sustituimos los datos, eh, tenemos que tomar en cuenta, por acá como que cae otro mensaje, no, va. Eh, una vez usted sustituye los datos, usted lo puede operar de un solo en la calculadora. Y vuelvo a decirle, como estamos trabajando con función, en este caso de seno, necesito que la calculadora siempre se esté verificando para que esté en modo de grados. Entonces, al sustituir los datos y en este caso la respuesta, ¿verdad? Que vamos a llegar, aquí he ido paso a paso. Ahora la ley de signos, acá tenemos que tener cuidado, como es menos entre menos, eso va a dar más. Si al inicio yo no hubiera colocado la gravedad con signo negativo, pues la respuesta le quedaría negativa. Entonces ahí tenemos que tener cuidado cuando va hacia arriba. Las unidades también, como estoy elevando al cuadrado, en un momento se van a cancelar parte de lo que son unidades de metros y las unidades de segundos. Acá lo puedo observar mejor. Como está metros al cuadrado, si aquí están metros elevado al exponente 1, solamente me va a quedar m al exponente 1.
como tengo segundos al cuadrado y segundos al cuadrado, esos sí se van a simplificar. Ahora llegamos al resultado, que es 2.87. Y como la pregunta que me hacían solamente es, ¿cuál es la altura máxima que alcanza esa moneda? Entonces la altura máxima que alcanza es de 2.87 metros. Es así como se resuelve el literal B del numeral 43. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario para poderlo también agregar en este momento y mencionar lo que ustedes me están consultando. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente. Siempre es un ejercicio de libro. Ahí se menciona que desde un acantilado de 15 metros de altura se lanza un nadador con una velocidad de 9 metros sobre segundos, formando un ángulo de 15 grados sobre la horizontal. En este ejercicio también aquí le coloco las ecuaciones y hablaba tiempo de vuelo, que puede ser también igual a sumar tiempo de subida más tiempo de caída. Entonces acá tengo también la ecuación que es de tiempo de subida, que aquí tengo que es menos velocidad inicial por seno de alfa entre la gravedad. Tiempo de caída, 2 veces la altura entre la gravedad y la altura máxima, que es la que ya hemos utilizado anteriormente. Aquí está solamente para que la vayamos aplicando. Vamos a ver los datos que me da el problema. Si las unidades que tengo son unidades que están, por ejemplo, en kilómetros, tendría que pasarlo a metros. Entonces aquí las unidades que me dan en el problema ya están en el sistema internacional, así que no tengo que hacer ninguna conversión. Vamos a calcular primero lo que es el tiempo de subida. Entonces el tiempo de subida es la velocidad inicial que ya me le dan por el seno del, en este caso, los 15 grados, que es el ángulo, entre la gravedad, y llego a obtener que el tiempo de subida es 0.24 segundos. Ahora vamos a calcular la altura máxima, porque eso necesito para poder calcular, en este caso, el tiempo de bajada. Así que vamos a calcular la altura máxima, igual sustituimos los datos y obtenemos que la altura máxima es 0.28. Ahora vamos a tomar mucho cuidado. Acuérdense que desde un acantilado de 15 metros de altura se lanza ese nadador. Así es que la altura máxima que él alcanza desde ese lugar es 0.28 metros. Pero para calcular lo que es el tiempo de caída, aquí he colocado 2 veces, que así dice la ecuación, 2 veces la altura entre la gravedad. Entonces, si usted se fija, yo aquí le he agregado 15.28. O sea que esta altura máxima se la he sumado a la altura del acantilado. Y eso se opera en la calculadora y obtenemos lo que es el tiempo de caída de 1.76 segundos. Una vez ya tengo el tiempo de subida y el tiempo de caída, puedo aplicar esta ecuación que es para obtener lo que es el tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo para este nadador es de 2 segundos. Es así como llegamos a resolver el literal A. ¿Preguntas sobre ese literal? Vamos a ver si hay alguna pregunta. Vaya, vamos a ver. Por aquí digo que no. Pero dice acá. Bueno, Elizabeth pregunta que por qué puse 15.28. Vaya, el valor de este caso de 15 es la altura del acantilado. Desde un acantilado de altura de 15 metros. Pero acuérdese que cuando el nadador se va a lanzar, hace un salto. Y ese salto llega a una altura máxima, que es esto que ha obtenido de 0.28. O sea que
él, aparte de que está a una altura de 15 metros, al saltar un poco más, él se impulsó y alcanzó una altura total de caída en este momento, que es los 15 metros más los 0,28 es lo que se ha elevado. Y a partir de ese momento va a empezar a caer y ese tiempo es de 1,76, perdón, Elizabeth Guardado. Alexandra Aguilar pregunta, ¿cómo sé qué fórmula voy a usar? Vaya, lo que mencionaba anteriormente, cuando usted tiene los datos, usted va a ir comprobando con las ecuaciones, como las vamos a tener separadas, ¿verdad? Ecuaciones para el lanzamiento parabólico, y vamos a tomar en cuenta que es parte del lanzamiento horizontal, así que tengo que tomar en cuenta las dos ecuaciones y cuando yo voy a operar eso, voy probando, o sea, a la primera no sale, sino que voy probando, este dato lo tengo, ese no lo tengo. Cuando veo que tengo la mayoría de variables de la fórmula, en ese momento sustituyo. Entonces ya solamente me tuvo que haber quedado una variable que es la que ando buscando. De esa manera sería como tenemos que probar para encontrar la respuesta, ¿verdad? Diego pregunta por acá, ¿por qué se pone negativo el 9,8 en altura máxima? Vaya, Diego, como hablamos de altura máxima es cuando esta persona se ha impulsado hacia arriba. Como va hacia arriba la persona en ese momento, va contra la aceleración de la gravedad. En este caso, que es 9,8, como decíamos, cuando va hacia arriba, ya es un movimiento uniformemente variado. Entonces, en ese momento, como va hacia arriba, la gravedad se convierte en negativa. Es por eso que se coloca el valor de negativo a 9,8. Bueno, vamos a pasar al siguiente, porque todavía nos falta algunos que ir comprobando. Cualquier consulta sigue, ¿verdad? Eh, este mismo ejercicio tiene otros dos literales. Aquí tenemos que calcular también cuáles son las componentes para, para la velocidad en X y para la velocidad en Y. Dice en el momento de tocar el agua. También el literal C pregunta a qué distancia horizontal de la base del acantilado toca el nadador el agua. O sea que en este caso nos está pidiendo el alcance máximo que tiene el nadador. Las ecuaciones que voy a utilizar son estas, por eso las he colocado aquí en este lado de la pantalla. Siempre obtengo lo que son los datos, incluyendo los datos que ya encontré en el literal A. Vamos a empezar primero por conocer lo que es la distancia horizontal. Para eso tengo esta ecuación y lo que le mencionaba hace un momento a Alexandra es, vaya, voy a utilizar esta ecuación. Veo todos los datos que tengo. Tengo la velocidad inicial, 9 metros sobre segundo. Vale, lo puedo colocar aquí. Tengo el ángulo, sí, son 15 grados. Tengo el tiempo, en este caso, sí tengo los tiempos acá, ¿verdad? El tiempo total de vuelo y el tiempo de caída. Pero en este caso me interesa el tiempo de vuelo, o sea, todo el total, 2 segundos. Entonces, cuando yo sustituyo los datos, veo que solamente me queda una variable. En este caso es la variable, en este caso es la distancia horizontal. Los datos son todos los que tengo acá. Gracias a Dios me daban la respuesta de un solo ahí, ¿verdad? Entonces solamente sustituyo los datos. Coloco lo que es esos datos en la calculadora, los opero y me da 17,39 metros. ¿Sí? Por acá creo que tienen otras preguntas. Vamos a ver. Vamos, aquí está. Vale, por acá me preguntan. No, ya no aparece el mensaje, solamente aquí está. Aquí pregunta Diego, ¿cómo se dice? ¿Cuánto es de tiempo T? Bueno, no, de T dice, no, decía vuelo. En este caso, cuando mencionamos acá el valor de T, es un valor total, digamos, desde el momento que se lanzó y recorrió esa trayectoria parabólica hasta el momento en que cae al agua. O sea, es prácticamente todo el tiempo de vuelo.
Si solamente le colocáramos el tiempo de caída, sería nada más cuando llegó a la altura máxima, de ahí empezaría a descender, ¿verdad? Ese sería más que todo el tiempo solamente de caída, pero necesitamos el tiempo de subida y el tiempo de bajada. Entonces sería esa la respuesta, ¿verdad? Eh, dice acá, podría mostrar una curva. Eh, en el caso de esa trayectoria es prácticamente como les colocaba al inicio. Es una parábola que hace, no sé si logran ver aquí el puntero, voy a hacer este movimiento. Este movimiento hace lo que es un movimiento parabólico hasta que toca, ¿verdad? Al punto donde tiene que llegar. Eh, eso lo vamos a ir viendo. Vamos a ver si continuamos con esto. Entonces, hasta acá hemos llegado a lo que es el tiempo perdón, la distancia. Ahora vamos a calcular lo que son las componentes. Por acá tengo estas dos ecuaciones que son para calcular tanto la velocidad en X como la velocidad en Y. Algunos de los datos ya los tengo. En el caso de este, que es la velocidad en Y, que es todo lo que está recorriendo, tenemos lo que es la X, 17.39, por eso tenía que sacar primero el literal C, y el tiempo que serían 2 segundos. Operando eso llego a la velocidad en X, que es de 8.69 metros sobre segundos. Luego tenemos lo que es la velocidad en Y. Ahí tenemos los datos. Como estamos hablando en Y, solamente me interesa en este caso el tiempo que va de caída, que es el tiempo de Y. Entonces sustituyo los datos y me da 17.25 metros sobre segundos. Entonces es así como resolvemos este ejercicio. Como mencionaba, tenemos que tener cuidado a la hora de ir colocando los datos.